Hoy en día, cuando hablamos de Gengis Khan, lo imaginamos como un conquistador implacable, líder de uno de los imperios más vastos de la historia. Sin embargo, detrás de esa figura imponente, había un hombre cuya vida personal, especialmente en el ámbito sexual, fue tan intensa y controvertida como sus campañas militares. Aunque su vida sexual está menos documentada que sus logros en el campo de batalla, ha sido objeto de fascinación, en parte por el asombroso número de descendientes que se le atribuyen y las costumbres de los pueblos nómadas que gobernaba. En este video, exploramos los aspectos más ocultos de la vida íntima de Gengis Khan, desde sus esposas oficiales hasta las concubinas que llenaban su campamento, pasando por la relación entre poder y sexo en su vida. Así que comencemos. Gengis Khan, nacido como Temüin en las vastas estepas de Mongolia, creció en un entorno donde la vida nómada estaba estrechamente vinculada a la supervivencia y la reproducción. El matrimonio en estas culturas no era solo una cuestión personal, sino una herramienta política y económica. A lo largo de su vida, Gengis Khan tomó numerosas esposas y concubinas, cada una con un propósito estratégico. Su primera y más importante esposa, Borte, fue secuestrada poco después de casarse, lo que desencadenó una de sus primeras campañas militares para recuperarla. Esta historia no solo marcó el inicio de su ascenso al poder, sino que Borte se convirtió en la madre de sus 4 hijos, quienes desempeñaron papeles clave en la expansión del imperio mongol. Lejos de ser figuras pasivas, las esposas de Gengis Khan, en la cultura mongola, desempeñaban roles cruciales. No solo administraban el hogar, sino que algunas actuaban como consejeras. Además, Gengis mantenía un vasto harén de concubinas. Durante sus conquistas, no solo tomaba tierras y riquezas, sino también mujeres, muchas de las cuales se unían a su campamento, reforzando la lealtad de las tribus conquistadas. Uno de los mitos más conocidos sobre Gengis Khan es el número abrumador de descendientes que dejó tras su muerte. Se estima que hoy, una proporción significativa de la población mundial, especialmente en Asia Central, tiene algún vínculo genético con él. Esto se debe a la práctica común en el imperio mongol de asegurar alianzas a través de matrimonios y relaciones sexuales. A lo largo de su vida, se le asignarán cientos, si no miles, de hijos. Estudios genéticos modernos sugieren que hasta el 0,5% de la población mundial podría ser descendiente directo de Gengis Khan, lo que subraya su impacto no solo militar, sino también genético. Las costumbres sexuales de los mongoles eran muy distintas a las de las civilizaciones sedentarias que conquistaron. Eran pragmáticos, considerando el sexo como una parte natural y necesaria de la vida. Los tabúes religiosos eran menos frecuentes y la infidelidad no se veía con el estigma de otras sociedades contemporáneas. Aunque las mujeres eran consideradas propiedad de sus maridos o señores, también gozaban de más libertad sexual que en otras culturas de la época. Un aspecto fascinante de la vida sexual de Gengis Khan es la relación entre el poder y el sexo. Para él, como para muchos líderes de la historia, el sexo era más que placentero, era una herramienta de dominación y control. Al tomar mujeres de los pueblos que conquistaba, no solo humillaba a sus enemigos, sino que también consolidaba su poder a través de los hijos nacidos de estas uniones. En el contexto mongol, los hijos eran una extensión del poder del padre, y cuantos más hijos tuvieran, mayor era su influencia. Un ejemplo interesante de esta interrelación entre sexo y poder es cómo se trataba a las esposas de los reyes y líderes enemigos. En lugar de esclavizarlas o ejecutarlas, como era común en otras culturas, Gengis las integraba a su campamento, dándoles un estatus elevado como concubinas o incluso esposas. Esto reforzaba su dominio sobre las tribus conquistadas y creaba alianzas a largo plazo a través de su descendencia. Los mongoles creían que la virilidad y el poder sexual de un líder estaban directamente conectados con su capacidad para gobernar. Gengis Khan, quien se veía a sí mismo como elegido por los dioses, utilizaba este concepto a su favor. Tener numerosos hijos no solo aseguraba la continuidad de su dinastía, sino que también demostraba su elección divina, consolidando su autoridad tanto entre los mongoles como entre los pueblos conquistados. Al final de su vida, Gengis Khan dejó un legado que va mucho más allá de sus conquistas militares.
Su linaje, extendido por Asia y más allá, refleja la importancia que daba a la procreación como un medio para expandir su influencia. Aunque hoy su vida sexual puede parecer excesiva, para él y su pueblo era una extensión de su poder y su rol como líder. La historia de Gengis Khan es un recordatorio de cómo, en épocas pasadas, la sexualidad y el poder estaban profundamente entrelazados. Sus decisiones íntimas no solo reflejan deseos personales, sino también una estrategia más amplia de dominación y control. Con millones de descendientes en el mundo actual, su legado genético lo convierte en una figura inmortal, presente en la historia y en el ADN de personas en todo el mundo. Gengis Khan no solo se destaca por su destreza militar y su capacidad para unir un vasto imperio, sino también por su asombroso legado genético que sigue vivo en la actualidad. Su vida personal, llena de numerosas esposas, concubinas y relaciones estratégicas, refleja una visión del poder que trascendía lo territorial. Para él, la procreación y el control sobre las mujeres eran herramientas clave para asegurar la continuidad de su linaje y la expansión de su influencia en las generaciones futuras. Es evidente que su vida sexual no fue solo un aspecto privado, sino un componente fundamental de su identidad como gobernante. Al igual que sus conquistas, su control sobre las mujeres simbolizaba su poder absoluto. Las costumbres mongolas de la época y la forma en que organizaba sus matrimonios reflejan un uso pragmático de la sexualidad como una herramienta política y social, que Gengis Khan explotó al máximo para consolidar su vasto imperio. Aunque a menudo recordado por su brutalidad y habilidad militar, es igualmente crucial entender cómo su vida sexual y la organización de su dinastía influyeron en la historia mundial. Con un legado genético que abarca millones de descendientes, Gengis Khan sigue siendo una figura omnipresente, no solo en las páginas de la historia, sino también en los árboles genealógicos de innumerables personas alrededor del mundo. Esto lo convierte en uno de los personajes más influyentes, no solo en el ámbito político, sino también en el biológico. La historia de Gengis Khan nos recuerda que, en épocas pasadas, la sexualidad y el poder estaban profundamente entrelazados. Sus decisiones íntimas no solo reflejan sus deseos personales, sino también una estrategia más amplia de dominación y perpetuidad. A través de sus conquistas y descendencia, Gengis Khan ha dejado una huella casi inmortal, no solo en la historia, sino también en la genética de millones. Esperamos que este video te haya brindado una perspectiva única y reveladora sobre uno de los conquistadores más influyentes y temidos de la historia. Si el contenido te ha sorprendido y gustado, no olvides suscribirte y darle me gusta. Tu apoyo es crucial para continuar explorando la vida oculta de figuras históricas tan fascinantes como Gengis Khan. Además, activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los secretos más íntimos y oscuros de los protagonistas del pasado. Nos vemos en el siguiente video.